Saludo cordial a toda la audiencia. Cori, un beso grande para vos también. A ver, Alberto Fernández, de la semana soñada, la peor semana, sí, y sin duda, porque habían imaginado una agenda, ¿no es cierto?, copada por el Poder Ejecutivo, con temas instalados por ello, con la tapa de los diarios ganada, ¿cierto?, a través de algunos conceptos, como por ejemplo la presentación del Consejo Económico y Social, que no llegó ni siquiera a titularse, porque claro, ese mismo día estalló el conflicto de las vacunas VIP y de repente todo lo que se había pensado no llegó ni siquiera a instalarse como noticia, digamos, ¿no? Cuando el gobierno quería tener una iniciativa política muy grande con esto. Desde ahí en más, la gira a México era otro hito importante, ¿no es cierto?, en la agenda del presidente de la República, la llegada a este país, un país amigo, un país vecino, en lo que se había establecido como una agenda de trabajo importante, abrir nuevos mercados, como el mercado de la carne, en una cuestión donde políticamente es un país que le es absolutamente afín a Alberto Fernández, se iba a mover como un pez en el agua y de repente, claro, el mal humor, ¿no es cierto?, por las noticias que llegaban de Argentina, el impacto que se fue generando con el tema vacunatorio, a lo cual se le agregó, ¿no es cierto?, este fallo de la justicia en el juicio oral y público que condenó a Lázaro Báez, a los 4 hijos y a una docena de personas más, digamos, ¿no es cierto?, en un juicio que de alguna manera muchos dicen complica, ¿no es cierto?, a Cristina Fernández de Kirchner con el tema de la causa precedente, y de ahí se generó un debate muy ríspido, muy duro, ¿no es cierto?, con algunos ataques muy fuertes a la justicia argentina, con algunas expresiones, ¿no es cierto?, bastante desmedidas, digamos, algunas hechas delante del propio presidente mexicano, la otra en la llegada acá a la República Argentina, donde participó en un acto por el aniversario del nacimiento del general José de San Martín. Bueno, terminó completando una semana realmente muy complicada, con días de furia y que hoy hay que empezar a encauzar, digamos, ¿no? De vuelta en la agenda nacional hay que empezar a encauzarla y volver a darle el matiz correspondiente, digamos, enfrentando los conflictos existentes y no tratando de generar nuevos conflictos. El otro tema, la soja, decía yo, ¿no? ¿Puede ser la solución al problema argentino? Bueno, evidentemente la soja está capacitada para dar grandes soluciones. De hecho, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, una soja de $650 generó los basamentos fundamentales, digamos, de lo que fue ese primer gobierno tan exitoso de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, había de repente superávit mellizo, ¿no es cierto? Había un superávit fiscal, había un superávit comercial tremendamente grande, los dólares sobraban en el Banco Central. Claro, una soja en esa magnitud, se imaginan lo que era, digamos, la plata entraba a la República Argentina, llegaban dólares, ¿no es cierto?, de todo tipo. ¿Usted se imagina lo que puede llegar a ser ese valor de la soja con la cantidad que producimos hoy? Evidentemente que de suceder un caso así, la República Argentina en 2 años soluciona la cuestión de su gran endeudamiento, lo puede llegar a acomodar inclusive, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy la soja está generando algo, si bien es cierto, ni parecido a aquello, pero hoy cuesta $520, hoy es un commodity que ha subido fuertemente y esto le da una base de sustentación al gobierno y un alivio muy pero muy grande. Para muchos inesperados, porque no se creía, ¿no es cierto?, que se iba a recuperar tanto el valor de la soja, hoy es el mejor en 7 años. Las estimaciones que se hacen hoy es que va a redituar $10.000 millones más que el año pasado, o sea que el Banco Central se va a ver fuertemente oxigenado por este tema. Y esto se da en un contexto y en un ámbito donde lamentablemente la producción no es la mejor, donde hay una caída de la producción, ¿no es cierto?, bastante fuerte y sostenida, que de no haberse producido se podría hablar de un boom muy superior. Por eso muchos se preguntan cuál ha sido el sentido, ¿no?, de confrontar tanto con el campo. Esto se ha reflejado también ahora, por ejemplo, en el mes de enero, cuando se han dado los números de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? La diferencia entre exportaciones o importaciones. Nos entran más dólares o se nos va más dólares. Y bueno, esa balanza comercial hoy ha registrado un saldo favorable de $1.068 millones. Esto quiere decir que al Banco Central le entraron $1.068 millones más de lo que se le fueron, digamos, ¿sí? Algo realmente muy importante. En diciembre habíamos tenido una balanza comercial negativa que no teníamos hace mucho tiempo y había temor que esa tendencia se vaya, ¿no es cierto?, manteniendo en el tiempo. ¿Qué ha pasado? Han crecido las exportaciones un 7.3 y también han crecido las importaciones un 8.7. 2 signos favorables, porque crecimiento de las importaciones también significa que la actividad económica empieza a moverse de nuevo, empieza a recuperarse, y que crezcan las exportaciones no hace falta explicar el motivo de por qué es bueno. Se han exportado por 4.900
912 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Han caído la cantidad de unidades exportadas. O sea, cuando usted analiza lo que hemos exportado en unidades de producto, hay un 3,1% menos respecto al mes anterior, ¿sí? Ahora, ¿qué ha sucedido con los precios? Los precios han subido un 10,7%. Por eso hablamos del boom de la soja, de lo que puede llegar a ser este commodity si tiene un precio sostenido de 520 o un poquito más. En este ámbito es cuando uno dice, ¿tiene sentido seguir peleándose con el campo, que es nuestro principal aliado? De las exportaciones argentinas, ¿sabe cuánta ha representado las manufacturas de origen agropecuario? El 49,5%. La mitad prácticamente viene de este socio, de este aliado al cual se atacan permanentemente. ¿No es el momento de hacer una mesa conjunta y preguntarle al campo qué necesita para garantizar una mayor producción para la República Argentina, para que ingrese más fondos? ¿No es el momento de armar una mesa de trabajo donde se juegue lo impositivo, se juegue el tema de retenciones y se pueda favorecer el país llevando a 10 o 20 millones de toneladas más la explotación en la Argentina? Me parece que hay sobradas expectativas de que esto sea así. El campo está dando muy buenas noticias a través del incremento de los commodities, le va a servir al Banco Central y es una buena noticia también para el presidente Alberto Fernández. Y el último tema, que es lo que hablábamos un poco en el primer punto, ¿no? Entonces decía, vacunas aceleran la llegada para apagar el conflicto. Lo único que puede apagar el conflicto de las vacunas o que lo puede morigerar absolutamente es la llegada de vacunas. Si en la República Argentina empiezan a entrar 1.200.000, 1.300.000 vacunas semanales, en la República Argentina se empieza a hablar de otra cosa. Desde que se empezó a vacunar a los mayores de 60, ha cambiado absolutamente el humor y la expectativa de la gente está, ¿cuándo me toca? Me inscribí, me notifican, ¿de qué manera me notifican? Pero para esto necesitamos acelerar el ritmo. Si vamos a decir que llegaron 1.700.000 vacunas en la Argentina y que tenemos registrada como vacunada 850.000, claro, estamos hablando de un problema grave porque ya está terminando el mes de febrero. Ahora viajan 2 aviones de Aerolíneas Argentina a Rusia para traer 2 millones de vacunas. Han llegado 904.000 de China. Bueno, esto le va a dar un ritmo y una aceleración que va a permitir que la gente ponga el ojo en esto, digamos, y esto empiece a caminar. Un buen ritmo de vacunación sin duda es lo que puede frenar mucho todo este sistema, ¿no es cierto?, de denuncias y que tanto complica y molesta al gobierno. El otro tema también es la transparentar. La orden que dio Alberto Fernández a la ministra Bisotti tiene que ver con esto, ¿no?, de transparentar. Se van a empezar a publicar la lista, ¿no es cierto?, con este observatorio que se armó, poner gente a controlar este observatorio, que se empiece a ver con absoluta claridad, que la gente empiece a entender cuándo le puede tocar, cuál es el ritmo. Bueno, esto es de fundamental importancia. La idea de que se empiece a vacunar con celeridad, se haga transparente esto puede llegar a enterrar un problema que al gobierno hoy le da un tremendo dolor de cabeza.